Gálatas capítulo 6. Instrucciones finales. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si sopesamos cuidadosamente las palabras del apóstol, percibimos que no habla de faltas y errores doctrinales, sino de faltas mucho menores por las cuales una persona es superada por la debilidad de su carne. Esto explica por qué el apóstol elige el término más suave, falta, para minimizar la ofensa aún más, como si quisiera disculparla por completo y quitarle toda la culpa a la persona que ha cometido la falta. Habla de él implicado como si hubiera sido sorprendido, seducido por el diablo y por la carne. Restauradle. Los sorprendidos necesitan ser restaurados. No deben ser ignorados. No deben ser excusados. No deben ser destruidos. El objetivo siempre es la restauración. Este trabajo de restauración a menudo se descuida en la iglesia. Tenemos la tendencia a fingir que el pecado nunca sucedió, o tendemos a reaccionar con demasiada dureza hacia el que ha pecado. El equilibrio entre estos dos extremos solo puede ser negociado por lo espiritual. Es muy fácil responder al pecado de alguien con chismes, juicios severos o aprobación sin discernimiento. Restauradle con espíritu de mansedumbre. La restauración debe hacerse siempre con un espíritu de mansedumbre, con plena comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción. Aquellos que restauran deben protegerse contra la tentación del orgullo, así como contra la misma tentación con la que luchó el vencido. La influencia de los legalistas entre los gálatas hizo necesaria esta advertencia. Nada revela mejor la maldad del legalismo que la forma en que los legalistas tratan a los que han pecado. Versículo 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Este es un mandato sencillo de obedecer. Busquen un hermano o una hermana con una carga y ayúdenlos con ella. No es complicado y no se necesita un gran programa o infraestructura para hacerlo. Solo busquen una carga que soportar y sobrellévenla. Y cumplid así la ley de Cristo. Al llevar los unos las cargas de los otros, estamos cumpliendo la sencilla ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, del 34 al 35. A lo largo de toda esta carta, Pablo luchó contra los legalistas entre los cristianos gálatas. Aquí los ataca de nuevo. Pablo esencialmente dijo: ¿quieren cumplir la ley? Aquí está su ley. Para cumplir. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. El orgullo nos impide llevar las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. A menudo es el orgullo lo que nos impide ministrarnos unos a otros como deberíamos. Cuando alguien cree ser algo no siendo nada, también ahoga el ministerio de otra manera. Por orgullo la gente se negará a recibir ayuda cuando alguien más se acerque para ayudar a sobrellevar su carga. Asimismo se engaña. A menudo nos enojamos cuando alguien nos engaña. Sin embargo, no nos tomamos el peligro de engañarnos a nosotros mismos tan en serio como deberíamos. Es algo grave y terrible engañarse a uno mismo. Esto ayuda a explicar el mayor engaño del mayor de los engañadores, el mismo Satanás. Si hubo alguien que pensó ser algo no siendo nada, fue Satanás antes y después de su caída. Y si hay alguien que a sí mismo se engaña, seguramente es Satanás, quien trabaja una y otra vez contra Dios en el autoengaño que un día triunfará. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. En lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos hacer un examen cuidadoso y sobrio de nuestras obras ante Dios. Si no lo hacemos y si continuamos bajo nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas ante Dios cuando en realidad no lo son, porque cada uno llevará su propia carga. La Biblia habla de un día en que nuestras obras serán examinadas ante el Señor. Este es el tribunal de Cristo descrito en Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10.
En ese día cada uno llevará su propia carga. Versículos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En este contexto de cuidarnos unos a otros, Pablo instruye a los que son enseñados a apoyar a los que les enseñan. A ser partícipe de toda cosa buena. De la variedad de interpretaciones de las palabras de Pablo aquí, la más común es también la más probable. Esto toma participar en el sentido de dar activamente y toda cosa buena en el sentido de dar bienes físicos. Lucas capítulo 1, 53, 12, 18 y 16, 25. Pasajes como este son importantes, pero pueden resultar incómodos para el predicador. Este es un principio espiritual básico, aunque a veces descuidado. Los que te alimentan y bendicen espiritualmente deben ser apoyados económicamente por ti. Pablo repitió este principio en varios otros lugares. Si les confías tu salud espiritual, también debes confiar en ellos para administrar los dones del pueblo de Dios. Hemos llegado a comprender por qué es tan necesario repetir la amonestación de este versículo. Cuando Satanás no puede reprimir la predicación del Evangelio por la fuerza, trata de lograr su propósito golpeando a los ministros del Evangelio con pobreza. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. A los que dudan en compartir toda cosa buena con los que les enseñan, Pablo les recordó el principio de Dios de sembrar y cosechar. Su dar no es como tirar dinero, es como plantar semillas, y todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. El punto de Pablo es que el pueblo de Dios no debe toda cosa buena al que lo instruye porque es bueno para el maestro. Deben hacerlo porque es bueno para el que es enseñado y comparte el principio de cosechar y sembrar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si queremos segar para el Espíritu, no debemos dudar en sembrar para el Espíritu con cualquier recurso que Dios nos haya dado. Aún así, cuando sembramos para el Espíritu, incluso con cosas materiales, lo que cosechamos no son necesariamente cosas materiales, sino algo mejor. Del Espíritu segaremos vida eterna. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Este principio tiene aplicación más allá de dar y apoyar a maestros y ministros. Tiene una aplicación general en la vida. Lo que obtenemos de la vida es a menudo lo que aportamos. Podemos engañarnos a nosotros mismos al esperar mucho cuando sembramos poco, pero no podemos engañar a Dios y los resultados de nuestra pobre siembra serán evidentes. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mientras administramos sabiamente nuestros recursos ante Dios bajo el principio de sembrar y cosechar, necesitamos paciencia. Esto se debe a que la cosecha no se produce inmediatamente después de la siembra de las semillas. Es fácil pero peligroso desmayar. Describe una época en la que el trabajo es duro y doloroso, pero también inacabado y sin recompensa. Es fácil desmayar cuando nos sentimos así, pero ahí es exactamente cuando debemos aguantar y no cansarnos de hacer bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando Pablo escribió, según tengamos oportunidad y hagamos bien, claramente se incluye a sí mismo en lo que escribió. Aquí Pablo, tanto para sí mismo como para los Gálatas, debido al peligro que suponían los legalistas, el trabajo de Pablo entre ellos todavía no había sido recompensado realmente, por lo que necesitaba recordar y no desmayar. Versículo 11. Os escribo de mi propia mano. La costumbre de Pablo, típica en el mundo antiguo, era dictar sus cartas a un secretario, pero a menudo escribía personalmente una pequeña parte al final, tanto para autenticar la carta como para darle un toque personal. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Pablo señala que escribió su salutación con grandes letras. Muchos especulan que esto se debe a que tenía problemas de vista y no sabía leer ni escribir en letra pequeña, pero es más probable que haya hecho las letras grandes simplemente para enfatizarlas. Versículos 12 al 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis.
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Los legalistas fingían estar motivados por la preocupación por los que intentaban someter a la ley, pero Pablo veía a través de este engaño y veía que su motivo era realmente egoísta. Simplemente deseaban el honor y la gloria de una buena manifestación en la carne. Querían que los gálatas se circuncidaran para poder llevar la sumisión de estos gentiles como una insignia de logro. Obligan es una palabra importante. No había nada de malo en que un gentil fuera circuncidado. Estaba todo mal en obligar a un gentil a circuncidarse, diciendo que no podía estar bien con Dios sin someterse a la ley de Moisés, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Más allá de su propia gloria, su otro motivo era evitar persecución a causa de la cruz de Cristo. Si estos legalistas hubieran dicho somos salvos solo por la obra de la cruz de Cristo, no por nuestra obediencia a la ley, habrían sido perseguidos probablemente. La persecución habría venido de otros cristianos legalistas o de aquellos que todavía están en el judaísmo. Su falta de voluntad para enfrentarse a esta presión los hacía defender falsas doctrinas. Versículo 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al corazón de Pablo no le importaba nada la gloria que provenía de la fama, no le importaba nada la gloria que provenía de las riquezas, no le importaba nada la gloria que provenía del estatus y el poder entre los hombres, solo le importaba la gloria de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que sabían de qué se trataba la crucifixión, las palabras cruz y gloria simplemente no iban juntas. Eran opuestos directos porque no había una manera más humillante y vergonzosa de ser ejecutado que la cruz. ¿Qué quiso decir, sin embargo, con la cruz? Se refiere a la gloriosa doctrina de la justificación gratuita, mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Gálatas 5:24 Pablo escribió acerca de haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, con la carne en la cruz, también puso al mundo en la cruz y se considera muerto para el mundo. El mundo no podía tener ninguna influencia sobre Pablo si estaba muerto. Ya Pablo no podía responder a ninguna influencia de él si estaba muerto para el mundo. No hay nada más mundano que tratar de hacer una buena demostración en la carne. Cuando vivimos para la gloria que proviene de la fama, de las riquezas, del estatus o del poder entre los hombres, estamos muy vivos para el mundo y el mundo está muy vivo para nosotros. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si eras circuncidado pero no una nueva creación, no pertenecías a Jesús. Si eras incircunciso pero eras una nueva creación, pertenecías a Jesús. Nosotros no nos volvemos a nosotros mismos una nueva creación. Dios lo hace en nosotros. En el fondo, el cristianismo es algo que Dios hace en nosotros, no algo que hacemos por Dios. Esto simplemente puede definir la diferencia entre los sistemas de gracia y ley. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la antigua palabra griega canon, la línea del carpintero o el topógrafo por la que se toma una dirección, significa canon. Hay una regla para la vida cristiana, revelada por la palabra de Dios. Debemos medirnos a nosotros mismos de acuerdo a esta regla o canon. Paz y misericordia hacia ellos. Así como Pablo estaba dispuesto a pronunciar una maldición sobre los que enseñaban las doctrinas falsas, Gálatas 1 del 8 al 9, también estaba dispuesto a bendecir a los que andaban conforme a esta regla. Estos son los que son el verdadero Israel de Dios, los descendientes de Abraham según la fe. Versículo 17 al 18. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo escribió como alguien que había sufrido por Jesús y que tenía esas marcas en su cuerpo. Habiendo sufrido eso, puede decir de aquí en adelante nadie me cause molestias, en el sentido de que es inútil que alguien lo intente porque ya ha soportado lo peor. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Este es un final apropiado para la carta y la oración para toda nuestra vida. Después de la tormenta, el estrés y la intensidad de la carta, llega la paz de la bendición. Pablo ha discutido, reprendido y persuadido, pero su última palabra es gracia. Para él, la única palabra que realmente importa. Amén. Oremos. Señor, ya hemos llegado al final de esta epístola a los Gálatas. Y por eso queremos darte gracias de una forma especial por habernos permitido acabar este libro, acabar de interpretar este libro y de entenderlo. Señor, nuestro más sincero amor para ti. Señor, nuestra más sincera alabanza. Señor, nuestra más sincera adoración y honor y honra para ti, porque eres bueno y tus misericordias son para siempre y son nuevas cada día. Señor, que nosotros seamos esos descendientes de Abraham según la fe. Padre, que sigamos tu canon, que sepamos que la circuncisión no vale nada, ni tampoco la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que debemos buscar ser, Señor. Buscar ser verdaderos misioneros aquí en la tierra. Padre, ser ese Israel de Dios. Andar en tu espíritu, Señor. Que vuestra gracia sea con nosotros. Debemos buscarte día y noche, Señor, día y noche, y cada día procurar pecar menos, y si pecamos arrepentirnos, Señor, y buscar la solución para ese pecado. Necesitamos santidad, Señor, y mucha valentía y mucha fuerza. Padre, cuánto te adoramos, Señor, cuánto te amamos, Señor Jesús. Cuánto necesitamos de ti más y más y más, Señor, porque solos no vamos a poder. De eso estamos seguros. Señor, que después de la tormenta, el estrés y la intensidad de esta carta a los Gálatas, Padre, que llegue la bendición, que llegue por tu misericordia la paz de la bendición. Es lo que te suplicamos en el nombre de tu Hijo, Jesús, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.